Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Brasil, la viuda y su bolsita milagrosa. Esta es la historia de Aparecida, una viuda de 80 años que representa a miles de benefactores de Aid to the Church in Need, ACN, en todo el mundo. Al igual que la viuda del relato evangélico, Aparecida no comparte con ACN lo que le sobra, sino aquello a lo que renuncia para poder ayudar a quienes más lo necesitan. El Evangelio narra la historia de la viuda pobre, que, a diferencia de los demás, depositó en el cepillo del templo solo 2 pequeñas monedas. Jesús la elogió porque había dado todo lo que tenía, no solo lo que le sobraba, según relata Marcos 12 del 41 al 44. Más de 2000 años después, esta historia sigue plenamente vigente. Ese gesto de fe se repite hoy en la historia de Aparecida de Oliveira, una viuda brasileña de 80 años que crió prácticamente sola a sus 8 hijos, uno de ellos sordomudo. A pesar de las dificultades de su vida y de contar solo con una pequeña pensión mensual, Aparecida, llamada así en honor a Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil, decidió dar un paso más en su generosidad. Después de leer un relato sobre los cristianos perseguidos en el boletín mensual de ACN, comenzó a guardar monedas sueltas en una bolsita de plástico. Cada una de esas pequeñas monedas representaba un sacrificio personal, algo a lo que Aparecida renunciaba para poder añadirlo a la bolsita. Con el paso de los meses, la bolsita de plástico que le servía de caja fuerte se fue llenando y adquirió el carácter sagrado, dedicado a Dios, como ella misma lo describe. Esas monedas eran sagradas para mí, no se tocaban, estaban conmigo, pero ya eran de ACN. En noviembre, Aparecida llevó su bolsita, ya muy pesada por la cantidad de monedas que tenía, a la misa por los benefactores de ACN en el monasterio de San Benito, en Sao Paulo, Brasil. Era el día de entregar su ofrenda. Depositó las moneditas que había guardado con silenciosa dedicación en las manos de Fray Rogério Lima, asistente eclesiástico de la oficina de ACN en Brasil, y le contó brevemente de dónde provenían antes de regresar a la fila de bancos con los demás feligreses. El fraile se conmovió tanto con el gesto de esta viuda que decidió compartir su historia durante la homilía. Contó que, aunque la pesada bolsa parecía contener solo monedas, en realidad estaba repleta de milagros. Aparecida representa a miles de benefactores de todo el mundo que, como ella, hacen pequeños sacrificios cada día para ayudar a quienes más lo necesitan a través de ACN. Su fe es prueba del cuidado constante de Dios. Ella misma anima a confiar en el Señor. Puedes dar todo lo que Jesús ponga en tu corazón, porque Él se encargará de que no nos falte nada. Gracias a donaciones como la de Aparecida, ACN es capaz de llevar a cabo más de 5.000 proyectos al año en todo el mundo. Son contribuciones grandes y pequeñas, todas profundamente significativas, que, al sumarse, permiten transformar la vida de millones de cristianos que sufren persecución, discriminación o gran necesidad en lugares remotos. Un amigo, un pastor, un testigo. ACN recuerda a Monseñor Thabet Habib, obispo de Al-Qosh en Irak. Desde ACN despedimos con tristeza y gratitud a Monseñor Paul Thabet Habib, obispo de Al-Qosh, fallecido el pasado 20 de junio a causa de un cáncer. Para nosotros no fue solo un colaborador cercano, sino un verdadero compañero de misión. Monseñor Thabet Habib Yusuf Mansour al-Mako jugó un papel clave durante los años más duros para los cristianos de Irak, cuando en 2014 el Estado Islámico obligó a más de 120.000 personas a huir de la llanura de Nínive. Él se puso al frente del acompañamiento pastoral de los desplazados desde Erbil, pero su implicación fue más allá de lo espiritual.
el obispo iraquí, nacido en 1976 en Karamlesh, ha dejado una huella indeleble en la memoria de los fieles de los pueblos y ciudades de la llanura de Nínive, a quienes sirvió con dedicación y acompañó espiritualmente durante estos difíciles tiempos. Fue uno de los primeros en regresar a Karamlesh tras la liberación de dicha localidad en 2017. Gracias a la Oficina de Reconstrucción de Karamlesh, fundada por él mismo, Thabet contribuyó a documentar la devastación de la ciudad y posteriormente a la campaña de reconstrucción de sus iglesias, sus hogares y su fe, animando a muchas familias a regresar, establecerse allí y reanudar el cultivo de sus campos. Era conocido por sus estrechos lazos con la tierra de sus antepasados y su constante petición a su pueblo de no abandonar sus raíces. Cuidó de su rebaño como una madre que nunca duerme. Se mantuvo a su lado y permaneció con ellos mientras ocupaba a las familias, visitándolas y escuchándolas, atento con la gente, llevando en su corazón las oraciones y preocupaciones de sus fieles y deseoso de satisfacer sus necesidades pastorales y materiales. No solo apoyó las campañas de ACN, se convirtió en parte de ellas. Muchos de nuestros benefactores lo recordarán con martillo y pala, pidiendo ayuda para reconstruir casas, iglesias y escuelas. Su compromiso no necesitaba largos discursos, se expresaba en los hechos. Pero la relación entre ACN y Monseñor Thabet comenzó incluso antes del conflicto. En 2012, cuando todavía era párroco en Karamlesh, se le apoyó con una beca para completar sus estudios en patrística en el Instituto Agustinianum de Roma. Ese apoyo temprano fue el comienzo de un largo caminar, con más de 12 proyectos en los últimos 5 años. Fue miembro del Comité de Reconstrucción de Nínive, creado por ACN, participó en múltiples proyectos y trabajó en programas pastorales y sociales con especial atención a jóvenes y familias. Entre muchos otros, destacan las reconstrucciones de la iglesia de San Kiriakos y la capilla de la Inmaculada en Bagnaya. En 2022 fue nombrado obispo de Alcosh, donde mantuvo el mismo espíritu. En ciudades como Tezcopa, Bagnaya o Bagofa no se limitó a dirigir, continuó implicado en la reconstrucción desde cerca, sin perder el contacto con la gente. En la inauguración del convento de Santa Catalina en Bagnaya, apoyado por ACN, recordó a los fieles: donde quiera que estén, su punto de referencia es su ciudad. Regresen a ella, ustedes son su corazón palpitante. Monseñor Thabet entendió desde el primer momento el propósito de nuestra labor: sostener a los cristianos donde están, para que puedan seguir siendo luz allí donde todo parece perdido. Con él, esa tarea fue más concreta, más cercana y más posible. Como cristianos pedimos al Señor que le conceda el descanso eterno y con esperanza confiamos que desde el cielo seguirá velando por su pueblo y por ACN, ayudándonos a preservar el gran legado de fe, amor y servicio que nos ha dejado, para transmitirlo a las generaciones futuras llamadas a perseguir sus pasos. El padre sirio Fadi Azar habla sobre la situación de los cristianos. Tenemos derecho a ir a la iglesia a rezar en paz. Sentimos que estamos solos. El sacerdote levanta su voz y la de su comunidad cristiana tras el reciente atentado de Damasco. Los cristianos de Siria están sintiendo un dolor muy grande. La comunidad cristiana en toda Siria está viviendo un momento de mucha tristeza, la pérdida de 30 cristianos que murieron en este ataque. Hasta ahora hay 54 heridos. Así lo ha afirmado el padre Fadi Azar, sacerdote franciscano en Siria, durante una entrevista concedida a ACN. El sacerdote sirio ha afirmado que la situación se complica por momentos para algunos grupos religiosos. Cada vez que la iglesia habla con el gobierno, dicen que es algo puntual, hasta que ha llegado este momento grave que toca a toda Siria. El padre Fadi ha hecho un llamamiento para que se defiendan los derechos humanos en Siria. Tenemos fe, no tenemos miedo. La persecución a los cristianos en Medio Oriente, en Tierra Santa, siempre ha sido difícil. Desde hace 2000 años hay una persecución, pero estamos en este mundo donde se defienden los derechos humanos.
Queremos solamente justicia, justicia nada más. Los cristianos tienen derecho a vivir en un país donde haya seguridad, para que puedan ir a la iglesia a rezar en paz. El sacerdote que vive en Latakia, pero que ha pasado muchos años en Damasco, ha hablado del momento de incertidumbre que atraviesa Siria y del sufrimiento de los cristianos después del atentado del pasado domingo. Sobre esto, ha incidido en la repetición de las agresiones, por ejemplo disparos en frente de las iglesias de Homs y Hamas, así como secuestros. Muchos cristianos están perdiendo el trabajo, ha dicho a ACN. En este sentido, sobre la situación de inestabilidad que vive el país desde el cambio de gobierno, el sacerdote ha recordado lo que pasó en marzo. En marzo, aquí en Latakia, mataron a muchos alawitas, refiriéndose a las aldeas al este de Latakia, en la región costera del país. Violento escenario de masacre contra la comunidad alawita. Y ahora continúa. Por primera vez en la historia de Siria, desde 1860 pasa un ataque así. Entran dentro de la iglesia y se mata a mucha gente durante la hora de la misa, durante la oración, el domingo a las 6 de la tarde. El sacerdote sirio ha insistido en que en este escenario los cristianos no son los únicos que tienen miedo. Los alawitas, los drusos. Es una persecución. En cuanto a los presuntos autores del ataque del pasado domingo contra la iglesia de Duweila en Damasco, existen diferentes versiones en torno a su identidad. El padre Fadi dijo: algunos afirman que fue el grupo Ansar al-Sunna, que lleva la bandera de Daesh. Antes, todos estaban en Idlib. Además subrayó: es un peligro, no solo para los cristianos, sino también para los drusos o alawitas, e incluso para los musulmanes modernos. Son muy peligrosos, no quieren un gobierno civil, quieren un gobierno terrorista islámico fanático. Respecto a si este atentado ha sido inesperado para la población, el sacerdote ha dicho que en cierto modo esperaban que ocurriera algo así desde hacía meses. Había amenazas, muchas amenazas. Se esperaba, pero no se sabía cuándo. La semana pasada atacaron una iglesia en Homs, la iglesia sirio-ortodoxa, donde un muchacho disparó a la puerta de la iglesia. Y según otras fuentes, el 26 de junio se produjo otra agresión cuando individuos en motocicleta abrieron fuego frente a la iglesia en Latakia y trágicamente una persona murió. La diócesis ortodoxa griega de Latakia negó las noticias sobre la muerte del guardia de la iglesia, confirmando que la víctima no tiene relaciones directas con la iglesia y que el ataque tuvo lugar fuera de la iglesia. Acerca de cómo se encuentra la comunidad cristiana de la zona en este momento, el sacerdote sirio ha relatado que todos los cristianos sienten un dolor muy grande. Nos sentimos solos ahora. Pedimos la intervención del Vaticano, de la comunidad europea, y continúa. La gente ahora nos dice: Padre, no queremos ayuda, no queremos alimentos, medicamentos, nada. Ayúdenos a escapar. No podemos vivir aquí. Tenemos miedo por nuestra vida. Tenemos miedo por el futuro de nuestros hijos. En este contexto, el número de cristianos en Siria sigue disminuyendo. Somos una minoría. Ahora, en todos estos años, antes de la guerra había un 10% de cristianos. Ahora somos el 3% y probablemente en este verano muchos cristianos se van a marchar, ha dicho el sacerdote en sus declaraciones a ACN. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.